Hay algo que nadie te dijo cuando eras joven, y es probable que nadie te lo haya dicho todavía. Que el camino que todos siguen, ese sendero ancho, cómodo, conocido, fue diseñado para producir resultados promedio. Y si tú sigues ese camino, obtendrás exactamente eso, una vida promedio. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque yo mismo estuve ahí, siguiendo instrucciones que nadie me explicó, haciendo lo que todos hacían, esperando resultados que nunca llegaban, y fue en ese momento de quiebre, en ese instante donde la frustración se convirtió en claridad, cuando entendí algo que cambió todo. Pero antes de contarte qué fue eso, necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses con honestidad. ¿Cuántas veces has comenzado algo con toda la fuerza del mundo, con una convicción que sentías en los huesos, solo para encontrarte semanas después exactamente en el mismo lugar, sin haber avanzado un centímetro? Quédate con esa pregunta, porque la respuesta que encontrarás al final de lo que tengo que decirte va a cambiarte de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Déjame contarte algo que me ocurrió en una etapa oscura de mi vida, cuando tenía más deudas que esperanzas, más excusas que resultados. En aquel entonces yo creía con toda la sinceridad del mundo que el problema era el exterior, que la economía estaba mal, que no tenía los contactos correctos, que el momento no era el adecuado, y mientras yo esperaba que el mundo se acomodara a mis necesidades, el tiempo seguía corriendo, implacable, indiferente, sin pedirme permiso. Fue entonces cuando un hombre mayor, alguien que había construido un imperio desde la nada, me dijo una frase que en ese momento me molestó profundamente. Me dijo: Brian, el problema nunca es el mundo. El problema siempre es lo que estás haciendo con lo que el mundo te da. Me fui de esa conversación irritado, pero esa frase se quedó en mi cabeza como una espina, y con el tiempo, con mucho dolor y mucha honestidad, entendí que tenía razón. El problema era yo, no mis circunstancias, sino yo, mi forma de pensar, mis hábitos, mi relación con la disciplina, con las emociones, con el tiempo, y desde ese momento comenzó la transformación más profunda de mi existencia. Y hoy, después de décadas de estudiar, aplicar, fracasar y volver a intentarlo, quiero compartir contigo 12 claves que no son teorías sacadas de un libro de autoayuda. Son verdades destiladas de miles de horas de práctica, de conversaciones con los mejores del mundo, de errores que me costaron caro y de victorias que me enseñaron más que cualquier éxito fácil. Pero aquí está la advertencia. Algunas de estas claves van a incomodarte. Algunas van a contradecir lo que te han enseñado. Y una de ellas en particular es la que más personas conocen y menos practican, y es precisamente esa la que separa a los que logran cosas extraordinarias de los que se quedan eternamente a punto de lograrlo. No voy a decirte cuál es todavía, eso llegarás a entenderlo cuando lo veas. Por ahora, comencemos desde el principio. La primera verdad que necesitas grabar en tu mente es esta: la motivación te miente, y te lo digo con toda la certeza que me dan años de experiencia. Desde que era joven escuché la misma frase una y otra vez: encuentra tu motivación y el éxito llegará. Y yo la creí. Me pasé años buscando ese fuego interior, esperando ese momento de inspiración donde todo haría clic, y yo finalmente me convertiría en la persona que quería ser. ¿Sabes qué pasó? Nada, porque la motivación es como el clima. Cambia sin previo aviso, depende de factores que no controlas y en el momento que más la necesitas, desaparece. Yo lo aprendí de la manera más difícil. Hubo semanas enteras en las que no tenía ni un gramo de motivación, donde me levantaba por la mañana y lo último que quería era enfrentar el día. Y en esas semanas la única diferencia entre avanzar y hundirme no fue ningún discurso inspirador, fue la disciplina. Fue la decisión previa, tomada en frío, de hacer lo que tenía que hacer independientemente de cómo me sintiera. Eso es lo que los grandes de la historia entendieron antes que yo. Los filósofos estoicos, esos hombres que vivieron en condiciones que nosotros ni nos imaginamos, sabían que la libertad real no está en hacer lo que te da la gana cuando te da la gana. La libertad real está en ser dueño de tus acciones, especialmente cuando cada célula de tu cuerpo te pide que te rindas. Epicteto, que nació como esclavo y llegó a ser uno de los pensadores más influyentes de su época, decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa frase, que suena simple, encierra una verdad que tardé años en procesar. Ser dueño de ti mismo no significa no sentir cansancio, no significa no tener días malos. Significa que esos estados internos no tienen el poder de dictar tus acciones. La disciplina es el puente entre la persona que eres hoy y la persona que quieres ser. Y ese puente no se construye con grandes momentos de inspiración. Se construye ladrillo a ladrillo, día a día, con pequeñas decisiones que nadie ve y que tú mismo muchas veces subestimas. Levantarte a la hora que dijiste que te ibas a levantar aunque no quieras. Hacer el trabajo aunque no tengas ganas. Mantener la rutina aunque el mundo a tu alrededor esté en caos. Esas no son acciones menores, son declaraciones de poder. Son señales constantes que le envías a tu mente de que tú eres el que manda, no tus impulsos. Y cuando esa relación cambia, cuando tú te conviertes en el gobernante de tus propias acciones,
todo lo demás empieza a cambiar también. Pero eso me lleva directamente a algo que descubrí después, algo que complica el panorama de manera significativa, porque resulta que la disciplina sola no es suficiente. Y aquí es donde la mayoría de las personas cometen un error que los condena a esforzarse mucho sin llegar lejos. Puede ser el ser humano más disciplinado del planeta, capaz de ejecutar con precisión milimétrica, pero si la mente desde la que operas está construida sobre creencias limitantes, sobre narrativas falsas que absorbiste sin darte cuenta, entonces toda esa disciplina te llevará en la dirección equivocada con una eficiencia perfecta. Y eso, créeme, es más frustrante que no hacer nada, porque al menos cuando no haces nada sabes exactamente por qué no avanzas. Pero cuando te esfuerzas sin descanso y aún así los resultados no llegan, empiezas a cuestionar todo, incluso tu propio valor. Yo pasé por eso. Hubo un periodo en mi vida donde trabajaba 12, 14 horas diarias, ejecutaba con disciplina, seguía sistemas y aún así algo no cerraba. Los resultados eran mediocres y tardé demasiado tiempo en darme cuenta de que el problema no estaba en mis acciones. Estaba en el programa desde el que operaba. Las creencias que yo tenía sobre mí mismo, sobre lo que merecía, sobre lo que era posible, sobre el dinero, sobre el éxito, eran los límites invisibles dentro de los cuales toda mi disciplina operaba. Era como tener un motor de alto rendimiento dentro de un auto con el freno de mano puesto. Mucho ruido, mucho esfuerzo, muy poco movimiento. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes que ha existido y lo hizo en medio de guerras, pandemias y traiciones, escribió en su diario íntimo algo que hoy me parece devastadoramente preciso. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella, no lo que nuestras acciones producen, no lo que nuestras circunstancias permiten, lo que nuestros pensamientos construyen. Y cuando entendí eso, cuando de verdad lo procesé en lo más profundo, me pregunté por primera vez con honestidad brutal, ¿cuáles son los pensamientos que están construyendo mi vida? ¿Los estoy eligiendo yo o simplemente los heredé? La mente es el campo de batalla más importante en la que jamás lucharás. Y la mayoría de las personas ni siquiera saben que hay una batalla ahí. Van por la vida operando desde un sistema de creencias que instalaron en ellos cuando eran niños, que reforzaron personas que los querían pero que tampoco sabían mejor, y que se manifiestan como límites invisibles que parecen hechos del mundo exterior pero en realidad viven en el interior. No soy lo suficientemente bueno. El dinero no crece en los árboles. Personas como yo no llegan tan lejos. No nací con ese talento. Esas frases, que quizás tú también te has dicho, son el mayor enemigo que existe, no la economía, no la competencia, no la falta de oportunidades. Esas frases internas que se repiten como un eco permanente son las que diseñan los límites de tu realidad. Y la buena noticia, la que cambió mi vida cuando la entendí, es que toda creencia puede ser cuestionada. Toda narrativa interna puede ser reescrita, no con frases vacías repetidas frente a un espejo, sino con un trabajo deliberado, consciente y continuo de observar lo que piensas, cuestionar su veracidad y reemplazarlo por algo más útil, más real, más poderoso. Porque mira, la segunda clave que quiero compartir contigo no es solo sobre pensar positivo, es sobre algo mucho más preciso. Es sobre convertirte en el arquitecto consciente de tu propia mente. Epicteto no decía que debíamos fingir que todo está bien, decía que no son los hechos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Y esa diferencia es enorme. Dos personas pueden perder el mismo trabajo el mismo día. Una de ellas lo vive como una catástrofe irreversible y pasa meses paralizada. La otra lo vive como una señal de que había algo mejor esperándola y en 6 meses está en un lugar que nunca hubiera alcanzado si ese trabajo no hubiera terminado. Los hechos fueron idénticos, las interpretaciones completamente opuestas, los resultados radicalmente diferentes. La pregunta que te hago ahora es incómoda pero necesaria. ¿Cuál de esas dos personas se parece más a ti? ¿Cómo interpretas los golpes de la vida? ¿Los ves como señales de que el universo está en tu contra, o como datos que te indican que necesitas ajustar el rumbo? Esa interpretación, esa lectura que haces de la realidad, es lo que determina todo lo que viene después. Y hay una tercera pieza del rompecabezas, que sin ella todo lo anterior se desmorona. Y es algo que en esta época de gratificación instantánea, de resultados inmediatos y de cultura del atajo, se ha convertido en una de las virtudes más raras y más poderosas que puedes desarrollar. Hablo de la constancia. No del entusiasmo, no de los picos de productividad, no de las semanas brillantes seguidas de meses de desaparición. Hablo de esa fuerza silenciosa, invisible para el mundo pero devastadoramente efectiva, de hacer lo correcto día tras día, sin importar si hay aplausos, sin importar si hay resultados visibles, sin importar si alguien te está mirando. Yo lo vi en mí mismo. Los períodos en los que más crecí no fueron los que más motivación tuve. Fueron los períodos en los que, sin ganas, sin aplausos, sin señales de que funcionaba, seguí. Seguí leyendo, seguí estudiando, seguí mejorando, seguí moviéndome. Y esa continuidad, esa cadena ininterrumpida de acciones coherentes,
Fue construyendo algo que al principio era invisible, pero que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Séneca, que fue uno de los hombres más inteligentes y también más contradictorios de su época, escribió algo que leo cada vez que el cansancio me tenta a parar. Quien siempre está comenzando nunca termina, y cuando lo leí por primera vez sentí que me estaba hablando directamente a mí, porque yo fui ese hombre durante demasiado tiempo, el hombre de los grandes comienzos y los abandonos silenciosos, el que arrancaba con todo el primer lunes del mes y para el viernes ya había encontrado 1000 razones para pausar y reiniciar el siguiente lunes. Y lo que me di cuenta con el tiempo es que esa dinámica no era pereza, era algo más profundo y más sutil. Era una adicción al inicio, al entusiasmo inicial, a esa sensación de posibilidad que existe en el momento antes de que el trabajo real comience. Pero el éxito no vive en el inicio. El éxito vive en el medio, en esa zona gris, aburrida, poco glamorosa, donde nadie te aplaude y donde tienes que seguir no porque quieras, sino porque decidiste que ibas a hacerlo. Esa zona es donde se separan los que llegan de los que siempre están a punto de llegar. Ahora, justo cuando estás pensando que todo esto suena bien, pero que ya lo has escuchado antes, necesito detenerme en algo que casi nadie habla y que yo considero uno de los factores más determinantes del éxito sostenido. Algo que puede arruinar toda la disciplina, toda la buena mentalidad y toda la constancia que hayas construido en cuestión de segundos. Y ese factor eres tú mismo cuando pierdes el control de tus emociones. Porque mira, yo he visto personas brillantes destruir relaciones en minutos. He visto negocios prometedores hundirse por una decisión tomada en caliente. He visto oportunidades únicas desaparecer porque alguien no pudo contener una reacción impulsiva en un momento crítico. Y yo mismo, lo admito sin vergüenza, he cometido esos errores. He dicho palabras que no debí decir. He tomado decisiones que me costaron caro. He reaccionado cuando debí responder. Y la diferencia entre reaccionar y responder es una de las distinciones más importantes que puedes aprender. Reaccionar es automático. Es lo que hace el sistema nervioso cuando siente una amenaza. Es lo que hacemos todos por defecto si no hemos trabajado en nosotros mismos. Responder, en cambio, es consciente. Es el espacio que eliges crear entre el estímulo y tu acción. Es la pausa de un segundo, de 5 segundos, de 10 respiraciones que separa al hombre que pierde el control del hombre que lo mantiene. Marco Aurelio, que era el hombre más poderoso de su mundo, que tenía el poder absoluto de hacer lo que quisiera sin consecuencias para él, eligió escribir sobre la importancia de controlarse a sí mismo. No sobre cómo controlar a los demás, no sobre cómo acumular más poder, sobre cómo gobernar sus propias reacciones. Y si el hombre más poderoso de su tiempo consideraba eso su mayor trabajo interior, ¿qué nos dice eso sobre la importancia del control emocional para cualquiera de nosotros? El dominio emocional no es represión, no es fingir que no sientes, no es endurecer el corazón. Es desarrollar la capacidad de sentir sin que lo que sientes te controle. Es la diferencia entre ser el piloto del avión y ser un pasajero asustado agarrado al asiento. Y esa capacidad, como cualquier habilidad, se entrena. Se entrena con práctica, con fracasos, con humildad para reconocer cuando lo perdiste, y con determinación para hacerlo mejor la próxima vez. Pero aquí viene algo que necesito que escuches con atención porque lo que estoy a punto de decirte cambia completamente la ecuación. Porque tal vez estás pensando, Brian, me hablas de disciplina, de mentalidad, de constancia, de control emocional, y todo eso suena muy bien en teoría, pero yo vivo en el mundo real. Tengo distracciones, tengo obligaciones, tengo personas a mi alrededor que no siempre contribuyen, tengo un teléfono que no para de sonar. ¿Cómo aplico todo esto en medio del caos real de la vida cotidiana? Y esa es una pregunta legítima, es la pregunta correcta. Porque la quinta clave que quiero compartir contigo no es sobre tener más fuerza de voluntad, es sobre algo más estratégico, más inteligente, más sostenible, es sobre el enfoque absoluto como sistema de vida. Vivimos en la economía de la atención. Hay miles de millones de dólares invertidos específicamente en capturar tu atención y mantenerla lo más lejos posible de lo que realmente importa. Cada notificación, cada video corto diseñado para el placer instantáneo, cada conversación sin sentido que consume horas de tu día, es parte de un sistema que se alimenta de tu dispersión. Y yo no te digo esto para que entres en pánico ni para que tires el teléfono al río, te lo digo porque necesitas entender el juego que se está jugando con tu recurso más valioso, tu atención. Marco Aurelio advertía que la mayor parte de lo que hacemos es innecesario, y eso lo escribió hace casi 2000 años, antes de que existieran las redes sociales, antes de que hubiera pantallas en cada habitación, antes de que el entretenimiento constante fuera la norma. Imagina lo que diría hoy. La atención es el bien más escaso y más valioso que tienes, y el enfoque absoluto es la disciplina de protegerla con ferocidad, de canalizarla con precisión quirúrgica hacia lo que realmente importa, de decir no con firmeza y sin culpa a todo lo que la dispersa. Yo aprendí esto de la manera más dolorosa.
Hubo un periodo en mi carrera donde estaba involucrado en demasiadas cosas al mismo tiempo. Múltiples proyectos, múltiples compromisos, múltiples frentes abiertos. Y la sensación era de estar siempre ocupado, siempre en movimiento, siempre respondiendo. Pero cuando me senté a evaluar los resultados reales, me di cuenta de algo alarmante. Todo ese movimiento no me estaba llevando a ninguna parte. Era la ilusión del progreso sin el avance real. Y fue cuando decidí eliminar radicalmente todo lo que no era esencial, cuando dije no a compromisos que aceptaba por inercia, cuando protegí bloques enteros de tiempo para el trabajo profundo sin interrupciones, cuando empecé a ver resultados que antes parecían imposibles. El enfoque no solo amplifica tu efectividad, amplifica tu claridad, tu energía, tu confianza, porque hay algo psicológicamente poderoso en saber exactamente qué estás construyendo y dedicarle toda tu atención sin reservas. Y ahora necesito contarte algo que muchas personas no quieren escuchar, algo que se relaciona directamente con lo que acabas de leer. Porque decirte que te enfoques es fácil. El desafío real es lo que pasa cuando el camino que elegiste enfrenta un giro inesperado, cuando el plan que trazaste con tanto cuidado choca con una realidad que no anticipaste, cuando el proyecto en el que creíste con todo se estanca, cuando el mercado cambia, cuando las circunstancias se transforman, cuando lo que funcionaba deja de funcionar. Ahí es donde muchos se paralizan, ahí es donde muchos interpretan el cambio como señal de fracaso y se rinden justo antes de que las cosas estaban a punto de mejorar. Y por eso la sexta clave es una que va directamente contra el instinto natural de querer control y certeza. La adaptación no es debilidad, la adaptación es la forma más sofisticada de fortaleza que existe. Los seres que sobreviven en la naturaleza no son siempre los más fuertes, son los que mejor se ajustan a las condiciones cambiantes. Y lo mismo aplica en los negocios, en las relaciones, en el crecimiento personal. El mundo no se va a adaptar a ti, nunca lo hará. Esa es una de las ilusiones más costosas que puedes alimentar. El mundo cambia a su propio ritmo, con sus propias reglas, indiferente a tus planes y a tus preferencias. Y tu capacidad de ajustarte sin perder el norte, de modificar el método sin abandonar el propósito, de soltar lo que ya no sirve sin soltar lo que eres, esa capacidad es la que determina si el cambio te aplasta o te lanza hacia adelante. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. Gobernó en tiempos de guerra, de pandemia, de traición política, y en cada crisis su respuesta no fue aferrarse a lo conocido, fue adaptarse con inteligencia mientras se mantenía firme en sus valores. Hay una diferencia fundamental entre lo que es negociable y lo que no lo es en tu vida. Tus principios, tu integridad, tu visión profunda, eso no se negocia. Pero los métodos, los caminos, las herramientas con las que llegas ahí, eso debe ser eternamente flexible. Yo lo viví en mi propio negocio. Hubo momentos donde lo que había funcionado perfectamente durante años de repente dejó de funcionar, donde el mercado se movió, donde la tecnología cambió, donde las reglas del juego se transformaron, y tuve que tomar decisiones difíciles, soltar cosas que me habían dado resultado, aprender nuevas habilidades desde cero, reinventarme en áreas donde no tenía experiencia, y cada una de esas transiciones fue incómoda, cada una requirió humildad, paciencia y una tolerancia a la incertidumbre que no es natural para nadie, pero cada una también me llevó a un nivel que no hubiera alcanzado si me hubiera quedado cómodamente en lo conocido. La zona de confort no es el lugar donde se construye el carácter, es el lugar donde se oxida. Y esto me lleva de manera directa a la séptima clave, que para mí es una de las más subestimadas en la cultura moderna. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere ser visto, donde la visibilidad se confunde con la competencia, donde tener una presencia ruidosa parece más valioso que tener una preparación sólida. Y eso es uno de los errores más costosos que he visto cometerse una y otra vez. Porque el mundo, tarde o temprano, siempre revela quién se preparó y quién simplemente fingía estar listo. La preparación constante es el trabajo silencioso que ningún discurso puede reemplazar. Es el estudio que haces cuando nadie te está mirando. Es la práctica que repites hasta que la habilidad se vuelve automática. Es la anticipación de los problemas antes de que lleguen, el desarrollo de respuestas antes de que las necesites, el fortalecimiento de la mente antes de que el examen llegue. Epicteto lo decía con una claridad que no tiene desperdicio. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y yo añado, tampoco ayuda a saber el puerto si no has aprendido a navegar. La preparación es la que convierte la visión en posibilidad real. Sin ella, los sueños son simplemente ficción bonita que te ayuda a dormir bien, pero que no cambia nada al despertar. Yo me pasé los primeros años de mi carrera siendo un estudiante mediocre de mi propio campo. Aprendía lo suficiente para funcionar, pero no lo suficiente para dominar. Y la diferencia entre funcionar y dominar es exactamente la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. El maestro no es quien sabe más que todos. El maestro es quien ha internalizado tanto el conocimiento que ya no lo aplica desde el esfuerzo consciente,
inconsciente sino desde la naturaleza, y llegar a ese nivel requiere tiempo, repetición, fracaso honesto y una disposición permanente a seguir aprendiendo aunque ya creas que sabes suficiente. Hay una frase de Séneca que me acompañó durante años de preparación en silencio: es mejor sudar en la práctica que sangrar en el combate. Y cada vez que en el pasado quise saltarme la preparación, cada vez que quise tomar el atajo, esa frase me detenía, porque el atajo no existe. Lo que parece un atajo casi siempre es una deuda diferida, un costo que pagas después con intereses. La preparación no te garantiza que todo saldrá como planeas, pero te garantiza que cuando las cosas no salgan como planeas, tendrás los recursos internos para responder con inteligencia en lugar de con pánico. Y en los momentos críticos que siempre llegan, esa diferencia lo es todo. Pero ahora viene algo que quizás no esperabas en este punto de la conversación. Porque hemos hablado de disciplina, de mentalidad, de constancia, de control emocional, de enfoque, de adaptación, de preparación, y tal vez estás pensando que con todo eso es suficiente, pero la realidad es que hay un nivel de prueba que la vida te pone que va más allá de todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Y es el tipo de prueba que no anuncia, que no te da tiempo de prepararte, que llega de repente sin lógica aparente, sin justicia visible, y que tiene el poder de desmantelar en horas lo que construiste durante años. Hablo de la verdadera adversidad, no de los inconvenientes del día a día, hablo de las pérdidas reales, de los fracasos profundos, de las traiciones que duelen donde más duele, de los momentos donde la vida te mira a los ojos y te pregunta si de verdad tienes lo que crees tener. Yo he estado ahí, no una vez, varias veces. He perdido cosas que creía que nunca perdería. He enfrentado fracasos que pusieron en duda todo lo que creía sobre mí mismo. He tenido momentos donde la pregunta no era cómo avanzar, sino si valía la pena intentarlo. Y lo que aprendí en esas oscuridades, lo que encontré en el fondo de esos abismos, es que la resiliencia no es algo que se activa automáticamente. Es algo que se construye. Se construye antes de que la crisis llegue. Se construye con cada pequeña adversidad que enfrentas sin rendirte, con cada incomodidad que eliges no evitar, con cada dolor que decides atravesar en lugar de rodear. Marco Aurelio, en medio de las peores circunstancias que puedas imaginarte para un gobernante, escribía esto: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y esa frase no es un pensamiento filosófico abstracto, es una tecnología mental, es una forma de reprogramar la interpretación del obstáculo para que en lugar de frenarte se convierta en el combustible que te impulsa. La resiliencia tiene 4 etapas que he identificado en mi propia experiencia y en la de miles de personas con las que he trabajado. La primera es el golpe, el momento donde la adversidad llega y todo se sacude. La segunda es la oscuridad, el periodo donde el dolor es real y la salida no se ve. La tercera es la elección, el instante donde decides si el golpe te define o te moldea. Y la cuarta es la transformación, lo que emerge cuando decides levantarte no como la misma persona que cayó, sino como alguien más profundo, más sabio, más fuerte. Y lo que diferencia a las personas que se quedan en la oscuridad de las que llegan a la transformación no es el talento, no es la suerte, no es tener circunstancias más favorables, es la velocidad con la que eligen moverse hacia la tercera etapa. La elección. Porque mientras estás en la oscuridad, el tiempo que pasas ahí depende en gran medida de cuánto tiempo tardas en hacer esa elección consciente de que el dolor no es el destino sino el portal. Y ya que estamos en un punto donde hemos tocado lo interno, lo emocional, lo mental, necesito ahora llevarte a algo que parece ser completamente diferente, pero que en realidad es profundamente conectado con todo lo que hemos hablado. Hablo del dinero, de tu relación con las finanzas, de cómo lo que piensas y sientes sobre el dinero determina directamente cuánto de él tienes, cuánto de él conservas y cuánto de él hace trabajar para ti. Porque la disciplina financiera no es matemática, es psicología. Es la misma disciplina interior de la que hemos hablado aplicada al campo económico. Y es un área donde la mayoría de las personas, incluso personas inteligentes, exitosas en otras áreas, cometen errores que los mantienen corriendo en una rueda sin fin durante toda su vida. Yo crecí sin dinero, eso lo saben quienes conocen mi historia, y durante años esa experiencia me dejó 2 herencias emocionales contradictorias: el miedo a no tener suficiente y el deseo compulsivo de gastar cuando tenía. Ambas respuestas emocionales, aunque opuestas, nacían del mismo lugar, una relación inconsciente con el dinero que heredé de mi entorno. Y mientras no trabajé esa relación desde la raíz, mientras no me pregunté qué creía yo sobre el dinero y de dónde venían esas creencias, ninguna estrategia financiera que intenté funcionó de manera sostenida. Porque el problema no estaba en la estrategia, estaba en el programador. Epícteto tenía razón cuando decía que no es rico el que tiene más, sino el que necesita menos. No porque haya algo noble en la pobreza, sino porque la libertad financiera no viene del ingreso,
viene de la brecha entre lo que ganas y lo que necesitas para sentirte seguro. Y esa brecha se amplía trabajando los dos lados, incrementando los ingresos, sí, pero también, y esto es crucial, reduciendo la dependencia emocional del gasto como fuente de satisfacción o de identidad. La disciplina financiera tiene 4 pilares que aplico en mi propia vida y que enseño desde hace décadas. El primero es el control del gasto antes del ingreso, no ahorrar lo que sobra, sino gastar lo que queda después de haber apartado lo esencial. El segundo es la inversión con visión de largo plazo, entender que el dinero tiene un precio que es el tiempo y que cada peso que dejas trabajar hoy vale mucho más mañana de lo que te imaginabas. El tercero es la educación financiera continua, porque el juego económico tiene reglas que cambian y quien no las estudia siempre está un paso atrás. Y el cuarto, el que menos se menciona pero que yo considero el más transformador, es la alineación entre tu sistema de valores y tus decisiones financieras. Porque cuando gastas en cosas que no representan lo que realmente valoras, no solo pierdes dinero, pierdes energía, claridad y coherencia interna, y cuando tus gastos reflejan tus prioridades reales, cuando cada decisión económica es una expresión de la persona que estás eligiendo ser, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta de poder personal. Y ahora llegamos a algo que transformó mi vida de maneras que ninguna habilidad individual o ningún libro pudo hacerlo. Y es la comprensión profunda de que el ser humano no puede llegar lejos en soledad. No importa cuán talentoso seas, no importa cuán disciplinado seas, no importa cuánto te prepares, existe un techo invisible que solo se rompe cuando tienes a las personas correctas en tu entorno. La calidad de tu red de relaciones es directamente proporcional a la calidad de los resultados de tu vida. Eso no es una opinión, es una observación consistente en décadas de trabajo con miles de personas en todo el mundo. Las personas con las que pasas más tiempo moldean tu manera de pensar, tus estándares, tu percepción de lo que es normal y posible. Y si tu entorno normaliza la mediocridad, si las personas que te rodean justifican el conformismo, si el estándar de conversación en tu círculo es bajo, con el tiempo tu mente se calibra hacia ese estándar sin que te des cuenta. No es un proceso consciente, es osmosis. Por eso elegir con quién te rodeas no es un acto de arrogancia ni de selectividad social, es una decisión estratégica sobre el tipo de persona que quieres llegar a ser. Porque las conversaciones que tienes habitualmente, los problemas sobre los que reflexionas, los niveles de ambición y de excelencia que observas en quienes te rodean, todo eso te moldea silenciosamente. Séneca advertía que debemos tener cuidado con quienes dejamos entrar en nuestra mente. Y yo añado, debemos ser igual de cuidadosos con quienes dejamos entrar en nuestra vida cotidiana. Eso no significa tratar a las personas como recursos o cortarlas sin humanidad. Significa que tienes la responsabilidad de crear un entorno que apoye tu crecimiento, no que lo sabotee. Hay personas con las que compartes historia pero no destino, y reconocer esa distinción con honestidad, aunque sea incómodo, es uno de los actos más importantes que puedes hacer por ti mismo. La clave de las relaciones estratégicas tiene 2 componentes que van de la mano. El primero es dar antes de recibir. Las redes que funcionan, las conexiones que duran, las alianzas que multiplican resultados, todas nacen de una mentalidad de aporte genuino, no de calcular qué puedes obtener de alguien, sino de preguntarte qué puedes ofrecerle. Marco Aurelio decía que cada ser humano fue hecho para colaborar con los demás. Y cuando operas desde esa convicción, cuando te conviertes en alguien que genuinamente suma a la vida de otros, las relaciones correctas llegan de manera natural porque eres el tipo de persona que merece estar en esos círculos. El segundo componente es identificar quién realmente aporta a tu camino. No todo vínculo es nutritivo. No toda relación merece el mismo nivel de energía, y aprender a distribuir tu atención y tu tiempo con criterio, a invertirlos en las relaciones que te elevan y a mantener límites claros con las que te drenan, eso es inteligencia emocional y estratégica al mismo tiempo. Pero ahora llegamos a algo que para mí es el diferenciador más profundo entre los que alcanzan lo extraordinario y los que se quedan en lo ordinario. Es algo que no se puede fingir, que no se puede manufacturar, que no se compra ni se aprende en un libro. Es algo que o vive en ti o no vive. Y cuando vive, cuando está encendido, hace que todo lo demás, la disciplina, el enfoque, la preparación, la resiliencia, se convierta en combustible de un motor que funciona de manera diferente al de todos los demás. Hablo de la pasión que nace del propósito. Hay una diferencia enorme entre hacer algo porque debes y hacerlo porque no puedes no hacerlo. Entre trabajar para sobrevivir y trabajar para expresarte. Entre perseguir metas porque te las impusieron y perseguirlas porque nacen del centro más profundo de lo que eres. Yo descubrí mi propósito de manera accidental. No llegué a él siguiendo un mapa. Llegué a él siguiendo una incomodidad persistente, una sensación de que había algo que yo tenía que decir, que contribuir, que construir en el mundo. Y cuando encontré la intersección entre lo que me apasionaba genuinamente, lo que hacía bien y lo que el mundo necesitaba, algo cambió de manera radical. No en mis circunstancias externas inmediatamente, eso tardó tiempo.
Cambió en mi relación con el esfuerzo. El trabajo que antes se sentía pesado empezó a sentirse necesario. El cansancio que antes era señal de que debía parar empezó a sentirse como evidencia de que estaba dando todo. Y esa transformación interna fue la que eventualmente se manifestó en los resultados externos que hoy puedo compartir. Séneca enseñaba que la mayor miseria es vivir sin dirección, y yo agregaría, la mayor riqueza no es el dinero, es despertar cada mañana sabiendo por qué haces lo que haces. Cuando actúas desde la pasión genuina, no necesitas que nadie te recuerde por qué empezaste. No necesitas motivación externa para continuar. Y lo más poderoso de todo es que inspiras a otros sin intentarlo, sin discurso, sin estrategia, simplemente siendo auténtico en lo que haces. Las personas sienten la diferencia entre alguien que trabaja por cumplir y alguien que trabaja por convicción. Y esa diferencia no se puede fingir porque se transmite en cada pequeño detalle, en la forma en que hablas de tu trabajo, en la energía que pones en lo que produces, en la manera en que enfrentas los obstáculos que inevitablemente aparecen. La pasión no elimina las dificultades, las hace valer la pena. Y eso es todo. Y ahora llegamos a la última y en muchos sentidos la más poderosa de las 12 claves que quiero compartir contigo. Es la clave que integra todas las anteriores. Es el marco dentro del cual todo lo demás encuentra su sentido. Es la capacidad de mirar más allá del momento presente, de no dejarte gobernar por lo urgente cuando hay algo más importante en juego, de tomar decisiones que tu yo del futuro agradecerá aunque tu yo del presente preferiría hacer algo diferente. Hablo de la visión a largo plazo. Hablo de la capacidad de diseñar conscientemente el futuro que deseas y luego vivir cada día presente de manera que sea una inversión en ese futuro. No porque el presente no importe. Todo lo contrario, el presente importa precisamente porque es la única herramienta con la que construyes el futuro. Vivimos en una cultura que glorifica el corto plazo. Los resultados inmediatos, la gratificación instantánea, el éxito visible rápido, y esa cultura crea una trampa psicológica donde las personas toman decisiones que se ven bien en el momento pero que destruyen el futuro. Gastan en lugar de invertir, consumen en lugar de crear, reaccionan en lugar de planificar, y el resultado es una vida que se siente siempre urgente pero nunca importante, siempre ocupada pero nunca avanzando hacia algo que realmente importe. Marco Aurelio hablaba de pensar en el todo, de tomar decisiones con la mirada puesta en lo que realmente importa. Y Epicteto enseñaba que no debemos querer que las cosas pasen rápido, sino que pasen bien. La impaciencia es uno de los grandes enemigos del progreso real, no porque sea mala en sí misma, sino porque te hace abandonar procesos que estaban funcionando justo antes de que los resultados se volvieran visibles. Yo he visto esto una y otra vez en las personas con las que trabajo. El proceso que tomará 2 años se abandona a los 18 meses porque los resultados no son suficientemente rápidos. El proyecto que requería 4 meses de preparación se lanza precipitadamente al mes porque la impaciencia venció a la estrategia. La relación que podría convertirse en algo extraordinario se abandona al primer signo de dificultad porque el disconfort temporal se confunde con señal permanente. La visión a largo plazo te protege de esos errores, no porque te vuelva insensible al presente, sino porque te da el contexto para interpretar el presente correctamente. Cuando sabes hacia dónde vas con claridad real, cuando tienes una imagen específica y poderosa del futuro que estás construyendo, los sacrificios del presente dejan de sentirse como pérdidas, se sienten como inversiones, y esa diferencia de interpretación lo cambia todo. Permíteme cerrar esta conversación con algo que quiero que quede grabado en tu memoria porque resume todo lo que hemos hablado de una manera que espero sea imposible de olvidar. He conocido a personas con más talento natural que yo que llegaron menos lejos. He conocido a personas con menos recursos que yo que construyeron cosas más grandes. He visto la brecha entre potencial y resultado, y siempre sin excepción esa brecha tiene la misma forma. No es la falta de talento lo que separa a los que logran cosas extraordinarias de los que se quedan en lo ordinario, es la suma de 12 decisiones que se toman o no se toman cada día, la decisión de actuar desde la disciplina cuando la motivación no está, la decisión de cuestionar las creencias que limitan lo que crees posible, la decisión de seguir cuando el entusiasmo desapareció pero el propósito sigue ahí, la decisión de responder en lugar de reaccionar cuando la emoción sube, la decisión de proteger la atención como el recurso más valioso que tienes, la decisión de adaptarte cuando el camino cambia sin perder quién eres, la decisión de prepararte cuando nadie te exige hacerlo, la decisión de transformar los golpes en peldaños, la decisión de gobernar tus finanzas con visión en lugar de con impulsos, la decisión de rodearte de personas que te elevan,
la decisión de actuar desde tu propósito genuino, y la decisión de vivir con los ojos puestos en el futuro que estás construyendo mientras tus pies están firmemente en el presente. Ninguna de estas 12 decisiones es grandiosa en sí misma. Ninguna requiere circunstancias especiales para tomarse. Todas están disponibles para ti ahora mismo, en este momento, independientemente de dónde estés, de dónde vengas o de lo que hayas hecho o dejado de hacer hasta hoy, porque el pasado es información, no condena, y el futuro es una posibilidad que se construye exactamente desde este momento, no desde el lunes, no desde el próximo mes, no cuando las condiciones sean perfectas, porque las condiciones nunca serán perfectas, desde ahora, desde la decisión silenciosa que tomas en este instante de que la persona que eres hoy no es el límite de la persona que puedes llegar a ser. Eso es lo que yo encontré en el fondo de mis peores momentos. Eso es lo que me llevó desde no tener nada hasta construir algo que hoy me enorgullece. No fue una fórmula mágica, no fue un secreto oculto que nadie más conoce. Fue la aplicación consistente, imperfecta, a veces dolorosa, pero nunca abandonada, de estas verdades. Y hoy son tuyas. Lo que hagas con ellas es tu decisión. Pero si has llegado hasta aquí, si has tenido la paciencia y la curiosidad de escuchar hasta el final, yo creo que ya sabes lo que vas a hacer. Y cuando lo hagas, cuando mires atrás dentro de un año, dentro de 5 años, y veas lo que construiste desde este momento, recordarás que todo comenzó con una decisión. Una sola decisión de elevar tu mente por encima de tus limitaciones y de no conformarte con el camino común cuando en ti hay algo mucho